¿Me escuchan alumnos? Sí, profe. Ya. ¿Cómo está Gustavo? Bien, ¿y usted, profe? Bien, bien. Aquí un poquito con sueño, pero que ayer me hacía un poco calor en la noche, así que me costó un poco dormir. ¿Tú cómo estás? ¿Bien? Sí, bien, aquí. Hoy le han dicho algo del vuelo, Gustavo, ¿no? ¿Lo han llamado? ¿Se han inscrito para volar? Eh, o sea, yo terminé los vuelos del año pasado y Mm. no han dicho nada, o por lo que tengo entendido, creo que volamos a finales de enero. Ya. Finales de Volvemos febrero, a... finales de febrero. Eso, ¿De de enero, febrero? perdón. De febrero, sí, correcto. Y Ya. lo que pasa es que de este curso, la mayoría hemos terminado el curso de navegación, la mayoría. Ya. No, no están en el caso que decía Claudio Campos que Eh, tenían que hay volar mucho, luego. hay muchos más casos en el otro paralelo, de que no han vuelto a volar. Perfecto, ya. ¿Con quién hablo aparte de Gustavo? Con Carlos, perdón, Carlos Vera. Carlos Pérez. Y el tema, en febrero vuelven a volar, digamos, seguido o en forma muy esporádica, le dije, ¿no? Se supone que estamos esperando terminar estas clases Ya. y bueno, no sé qué va a pasar después de las clases, pero debería llegarnos nuestro manual de estandarización y no sé si va a haber una mini Ya. clase de estandarización de instrumentos y empezaríamos con simuladores. Se sup- Ya, o sea, terminamos estas clases y ustedes parten ahora volando con o el curso de instrumentos ya práctico. claro, eso es algo así. Ya, mira qué bueno, ¿eh? Qué bueno. O sea, van a estar durante el año, o sea, ya han terminado sus cursos de privado y de comercial. No, de privado y navegación, que Ya, terminamos las 100 horas que pide la DGC para empezar nuestro curso de instrumentos. de instrumentos. ¿Y tienen las 50 horas de navegación de travesía? Claro, son 50 horas de piloto privado, del curso Ya. piloto privado, y 50 horas como de travesía. Ya. Si ustedes tienen amigos por ahí que estén haciendo curso de piloto en otra parte, recuerden el asunto de volar travesía, que a mí me llegan alumnos o pilotos ¿cómo se llama? Con la intención de hacer el curso de instrumento, me llaman y todo, y estamos re bien hasta que yo le pregunto, ¿y tienes cumplido las travesías? ¿Y si qué travesía? Tiene que cumplir 50 horas de travesía. Entonces, ¿qué pasa? Que algunos tienen 20, 25, 30, entonces la idea es decirle apenas terminen su curso de piloto privado, empezar a volar travesía porque muchos vuelan local, ¿cierto? Tránsito, o vuelan, pero no de un aeródromo y aterrizan al mismo aeródromo, entonces eso no es travesía. Entonces la idea es que hagan travesía, por ejemplo, no sé, entre los Andes y Curacaví, los Andes Santo Domingo, los Andes Victoria Chacabuco y se anoten distintas pistas. Entonces muchos no saben eso y no sé, pues tienen 150 o 200 horas y tienen 10 de travesía y no pueden hacer curso de instrumento porque les falta eso. Así que ustedes, si conocen algún piloto por ahí que tenga intención de hacer curso de instrumento donde sea, decirle que ojalá vuele harta travesía, que le sobre una de travesía. Además que eso es lo que da experiencia, no estar dando vueltas arriba de un aeródromo. Así que ustedes no tienen problema porque la universidad les va controlando el tema y les va poniendo los turnos, pero muchos pilotos privados hacen sus cursos nomás, vuelan, juntan la hora a curso de instrumento y ahí se encuentran el problema que no tienen la hora de travesía. Y no se puede saltar ese requisito, es básico. Entonces tienen que gastar más lucas recién para poder cumplir los requisitos para recién entrar al curso de instrumento. Así que hay harto, me han llevado harto estos días para curso de instrumentos, ¿eh? Hay harta demanda por ahí. Así que, bien, gracias a los dos, ¿eh? Tenemos 9 alumnos, vamos a dar 2 minutos y empezamos la clase, ¿ya? O sea, perdón, 5 minutos y empezamos la clase nueva. ¿A alguien de los que está acá le falta exponer o no? Me está diciendo que todos ya expusieron excepto una tripulación. Ya. Después, cuando el otro curso que termina el jueves, las presentaciones de navegación, voy a poner aquí los porcentajes que obtuvo cada tripulación en el trabajo, ¿ya? Hasta el momento, por supuesto, están todos aprobados. Algunos obviamente un poquito más bajos que otros, pero están todos aprobados en su trabajo de planificación. ¿Ok?
Gustavo, ¿hace cuánto tiempo que tú no vuelas? Como desde noviembre, profesor. No me acuerdo Ah, de la ya. fecha exacta, pero por ahí en noviembre. Ya, y Carlos, ¿hace cuánto tiempo que no vuelas tú? Yo también, de noviembre. Lo que pasa es que la mayoría igual, o sea, muchos nos inscribimos cuando recién nos dijeron que Ya, podíamos volver a volar, que había sido como la primera semana de octubre. ya, Yo me inscribí la tercera semana de octubre ya. y como no habían tantos chicos para volar, nos citaban seguido a volar, entonces, y yo Ah, ya bueno. iba avanzado, entonces volé, si no me equivoco, algo así como 6 vuelos, seis, Ya, 7 vuelos, y ya, terminé mi curso de navegación. perfecto. ¿Y quiénes son los instructores que hay ahora en la escuela? Yo perdí Cuando, hasta eso. cuando yo volé, estaban como volviendo algunos, pero no estaban todos. Estaba la instructora Katia, la ¿Ya? instructor Chan, el instructor Hernández, don Gonzalo Hernández, estaba volviendo don Fernando Calvo, estaba el instructor Gabriel Torres, un chico que salió de la U. ¿Ya? Torres, ¿no? eh, Está el instructor Sabart, que está como part-time también. ¿Ya? Ya. Y Ah, si me mira. puede ayudar Gustavo con alguno más. ¿Hay un Letelier por No, ahí creo o que eso no? nomás. ¿O un Lira? Ah, y instructor Lira, sí, Lira, instructor instructor Lira. Lira, sí. Ya. Bueno, en ninguno de los que estaba donde yo estaba. O sea, don Francisco Barrera está haciendo instrucciones, ¿no? No, creo que hace mucho que no hace instrucción. Igual Ah, que ya. el instructor Castro también creo que No, se sí, salió. con Castro hablé ahora hace como un mes, un poquito menos, y me comentó que se había retirado por el tema del COVID y todo, que él parece que tiene la señora con unas enfermedades que son medias serias. Me contó Claudio Campos que habían corrido unos aviones para acá, para Victoria Chacabuco. Sí, lo que pasa es que como supuestamente no se puede trasladar de O región, sea, claro, hay compañeros bueno, la mayoría de Santiago que están operando en Victoria, pero ya, ahora hay PPL nuevos que están en Los Andes, entonces ellos ya, están con el instructor Terrice, Carlos Terrice, que él está ya, viviendo en Los Andes. ya, Creo, creo que algo así, yo como le digo, no voy de ya. noviembre también al aeródromo. ¿Y estos PPL de los Andes son de los Andes también o están Sí, yendo hay todos? como, si no me equivoco, hay como 5 o 6 PPL de los Andes. Y Ya, aparte también hay un niño que de operaciones que es de los Andes, y si no me ya, equivoco también está el instructor Ramírez, si no me equivoco, no sé si está él, que es de ujú, Quillota. ya, ya. Yo estaba cruzando allá porque estoy haciéndole el curso de helicóptero a una persona allá y he cruzado día por medio para allá, ¿no? Y bueno, ahí en la cuesta de Chacabuco están parando. Menos mal que no hay colas tan largas, pero hay un poco de cola ahí, hay que mostrar los pasaportes y todas esas cosas pero están, o sea, yo estoy trabajando allá en Real Helicóptero y aprovechando de hacer el curso a una persona que está allá también, de la misma empresa donde están volando. Pero hay que mostrar ahí, están los carabineros, hay unas personas del Servicio de Salud ahí revisando todos los pasaportes. Y justo trabajaba a la entrada de Rinconada, entonces lo tienen tapado ahí y no se puede entrar, pues entonces hay que darse la vuelta para allá donde empieza calle larga para poder entrar por acá por Rinconada. Sí, sí, hay que Entonces, darse la vuelta bien acá. sí, Yo justo soy, bueno, yo cerrando. soy de acá de San Felipe, por eso también estoy Ah, un ya, poco al ya. tanto. Ah, Y perfecto. creo que hay un niño que, si no me equivoco, era de la TAM, y no sé si está de operaciones o de instructor, En en Los Andes, Los Andes. que, que es de Rinconada, el chico parece. Ya, ya. Sí, pues ahí estamos. Bueno, pero menos mal que por lo menos está el asunto del pasaporte o el permiso. El problema es que para volar, para hacer instrucción no hay permiso, son cosas esenciales. Entonces ahí yo creo que vamos a operar un buen tiempo ahí en Victoria Chacabuco. ¿Y cuántos aviones hay en Curacaví? ¿Alguien sabe, no? En Victoria, no sé Ya, cuánto hay. ya. ¿Y tú fuiste a volar a Victoria? No, yo no alcancé a ir a volar a Victoria. Ah, Es más, estábamos con operaciones normales en los Andes ah, cuando... mm. En Victoria solo está el Alfa Golf, Alfa India Víctor, corrijo, y Alfa Yankee. Sí, hay dos aviones ahí que estaban amarrados el fin de semana. El, eh, ¿En qué están yendo? ¿En una van, en una liebre? ¿En qué están yendo a volar? Para Victoria en el bus normal de la universidad. Ah, ya. ¿Quién maneja eso? ¿Don Bernardo todavía o no? Se van turnando con Don Bernardo y Don Hugo. Don Hugo. Ya, ya. Don Bernardo es de mi época. Don Hugo no sé quién es. Ya. ¿Y vamos lleno al bus o va?
¿Va respetando un poco la distancia? No, no va tan lleno. Como son 2 aviones, normalmente van 2 alumnos por instructor. No superamos los 6. Ah, bueno, ya. Ya. Y van todos obviamente con máscara y con todo. Sí, obviamente. Sí, hay que mantenerse. No, yo he volado, por ejemplo, en aviones más grandes, por supuesto, de dos, y la tendencia, ya saquemos las máscaras, no, le digo, no, no, pero sáquense, estamos, no, le digo, hasta los más amigos se pueden contagiar, así que no. Y yo vuelo con máscara, pero hay una tendencia así como, ya, que si no pasa nada. Entonces, no, yo vuelo con máscara, así no hay problema. Y al principio incluso pensé que iba a tener problemas para el micrófono, para hablar, pero no se escucha bastante bien, por lo menos nunca me han dicho en comunicaciones que repita o cosas así que además que estoy tan acostumbrado ya a la máscara que ya no, a veces ni siquiera siento que estoy con máscara. O me siento extraño cuando estoy entre medio de la gente y no. El otro día fui al supermercado y bueno, se me olvidó poner la máscara, pero ¿qué pasa? Que llegué al supermercado, el gallo me tocó una temperatura, me echó cuestiones en las manos y no se dio cuenta que iba sin máscara. Y íbamos entrando en un pasillo, mi señora me dice, ¿la máscara? Pero el gallo el guardia ni se percató, está tan mecanizado ya que me hizo de todo, digamos, con el tema del COVID, pero no se dio cuenta que iba a hacer máscara. Entonces, es una de las pocas veces que se me ha olvidado, pero en general, y me tapo bien la nariz y todo, porque me da lata que de repente hay gente, sobre todo señoras, que andan con máscara con la nariz afuera, entonces no tiene sentido ser lo mismo que ande sin máscara. Así que hay que cuidarse porque esta cosa, estamos con 4.000 y tantos infectados ya. Ya, vamos a empezar la clase, ¿ya? Faltan algunos alumnos ya. Ok, ¿me escuchan bien, Gustavo, cierto? Sí, profe. Ya, vamos a empezar el último módulo de la noche, que es un módulo bien especial porque yo lo he hecho muy seguido, esta es la segunda vez que lo hago y obviamente lo voy tratando de incrementar. Precisamente anoche estaba pensando en algunas situaciones que podrían producirse para ir incrementándolas, ¿cierto? Especialmente cuando uno está metido en una nube volando con aguja y son emergencias que no necesariamente son emergencias de equipo o de alguna aguja que está indicando otra cosa, ¿cierto? O que falló la energía, no, sino que son emergencias cuando principalmente uno se pierde. No, no quiero hablar de desorientación porque la palabra igual es media fuerte. ¿Eh? Desorientación al tiro uno cree que está invertido en spin y metido dentro de nubes. ¿Eh? Desorientación es que puede ser que yo esté controlando el avión perfectamente, pero estoy desorientado, o sea, no sé en qué estoy. De repente quedé en blanco y para dónde viro, qué estaba haciendo, cuál era el rumbo. Entonces, ese tipo de situaciones estoy tratando de acordarme de alguna para poder desarrollarla ahí y que ustedes queden con la información. Por ejemplo, estaba pensando, lo vamos en su momento, sí, que igual que cuando uno está en alguna actividad, de repente como que queda en blanco, no sabe, de repente uno va a la pieza y ¿a qué venía? De ha pasado alguno, ¿no? Que ¿a qué venía la pieza o a qué venía la cocina? Y como que, ¿ya? Entonces, en el instrumento pasa, a mí me ha pasado, a muchos les ha pasado, que de repente uno está claro lo que está haciendo, por ejemplo, está entrando al circuito de espera, está claro que tiene que ir por la izquierda, HDPL, todas las cosas, y de repente cae el agua y como que uno queda, chuta, ¿hasta dónde? Y ahí, por supuesto, se puede producir un problema grave, ¿cierto? Porque ustedes ya han visto que el instrumento, ¿cierto?, tiene específico, se hace cada cosa en cada parte de cierta manera. Entonces, si rompo esa cadena de eventos cronológicos o ordenados, se me produce un problema, incluso de desorientación en el sentido de perderme. Dice, ¿qué estás haciendo y para dónde? Y ahí puede quedar la pelota, ¿cierto? Me empiezo a dar vueltas y no entiendo nada, la aguja sigue cayendo. Entonces, eso también lo voy a considerar, ¿ya? Una emergencia en un poquito de perderse. No tanto desorientarse, sino que de perderse, ¿ya? De perderse lo que estaba haciendo. Así que eso lo voy a un poquito desarrollar. Otra cosa es, por ejemplo, que ya más de instrumento, que el HSI, que ustedes lo ubican perfectamente, podría quedar de repente congelado en una posición y ustedes siguen mirando y no se movió más de ahí, ¿cierto? Quedó pegado, no sé, en el 0,10 y ustedes empiezan a mirar el 0,30, 40 y sigue marcando el 0,10 y nunca más se movió. Entonces, ¿cierto? ¿Cómo interpretar la aguja? Pues se puede volar, ¿eh? Se puede volar sin ningún problema, pero ¿cómo interpretar la aguja? ¿Mm? ¿Cómo seguir volando en el HSI, interceptando y toda la cosa, pero con fallas de sistema de compases? En el norte, yo les contaba que yo le hice instrucción a las pesqueras, y normalmente los aviones pesqueros el que menos tienen son 15.000 horas. ¿Ya? ¿Por qué tienen tantas horas? Porque ellos, cada vuelo, son 8, 9 horas. El avión, de hecho, son aviones que tienen autonomía para 10 horas, ¿cierto? El Aerocommander, no sé si alguno lo ubica, que es un avión bien especial porque
la guata del avión es un avión a la alta, con 2 motores, la guata del avión no debe quedar más de 20 centímetros del suelo. Entonces uno llama la atención y dice, este avión está casi en el suelo sentado, ¿ya? Y cuando uno aterriza siente esa sensación de estar tocando el pavimento con el queque, más bueno. Entonces yo le hacía instrucción a la pesquera y bueno, con 15.000 horas es difícil hacer instrucción a una persona con 15.000 horas, ¿cierto? ¿Por qué 15 y más? Porque evidentemente saben harto y son gente, digamos, que se siente, que sabe harto, todo, entonces ir a hacer la instrucción de instrumento allá es como ir a meterse la pata en los caballos. ¿Por qué? Porque uno va siempre presente o pendiente que le van a preguntar cosas raras. No le van a decir, oye, ¿qué significa cada 2 del HCI? ¿No? Esas cosas. Entonces, yo iba igual, pero digamos, siempre me he sentido con confianza para hacer clases, pero siempre iba alerta que preguntaran cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que Gustavo, si se corta igual por teléfono, ¿ya? Para no estarte preguntando cada rato, ¿ya? Sí, profe, no hay problema. Entonces, ¿qué pasa? Que primero yo decía, mira, usted, bueno, hacíamos la clase y igual son gallos viejos, ¿cierto? Y así como que algunos no son tan amistosos, bueno, hay de todo, pues, en un curso aproximadamente cada empresa tenía como 7 o a 10 pilotos, ¿no? Entonces, una vez me llevaron de una empresa, parece que le gustó la instrucción, otro gerente me llamó y al final, en un momento estuve yo haciendo instrucción de instrumentos a todas las empresas pesqueras de allá en Iquique. Y por eso conseguí también algunos vuelos y embarcarme ahí en estos botes pesqueros negros para salir a mar abierto a pescar. Entonces, yo le decía, mire, usted, las aproximaciones de Iquique, por ejemplo, me imagino que se las hacen con los ojos cerrados, porque llevan cuántos años, 15 años, 20 años, 30 años volando acá. Entonces lo que vamos a hacer, ¿cierto? Yo voy a coordinar con la torre de control para que nos autorice a hacer aproximaciones simuladas por instrumento. Entonces, ¿qué significaba eso? Que no íbamos a hacer la aproximación de Iquique, sino que íbamos a hacer las aproximaciones, por ejemplo, de la Antártica, de Punta Arenas, ¿cierto? De Serena. ¿Y cómo se hace eso? Bastante fácil. Si yo tengo un board, por ejemplo, yo puedo hacer lo que quiera arriba del board, o sea, simular que estoy haciendo la aproximación de Punta Arenas en el board de Punta Arenas. La única diferencia es que la frecuencia va a ser distinta, ¿no? Si el board de Iquique, por ejemplo, 113.4, va a tener que poner 115.8 a lo mejor. Pero en el aire, sin mirar para afuera, yo simulo que estoy en Punta Arenas y da lo mismo, ¿ya? Entonces, eso también hay que coordinarlo, ¿cierto? Porque cuando recién empecé con esto, fui a hablar con el jefe de aeropuerto, que de hecho lo conocía, nos juntábamos de repente. Decía, pero es que no te entiendo, que lo que quiero hacer, le decía yo, es hacer aproximaciones que no sean las de Iquique. Y entonces hay que avisarle a los controladores, la torre, todo, que yo le voy a pedir otras cosas, simuladas por instrumento. Entonces, lo único que había que coordinar, sí, es que no puedo estar volando cerca del suelo con rumbo y cosas que no son de allá. Entonces, establecimos un espacio, ¿cierto?, entre 5.000 y 10.000 pies. Entonces, yo decía, mira, por ejemplo, en Punta Arenas la mínima son 820 pies, para nosotros van a ser 5.800 pies. O sea, subimos todo 5.000 pies. Si el circuito de espera era 3.000, para nosotros va a ser 8.000. Y le gustó la idea. Le gustó, ¿por qué? Porque lo saqué de la aproximación, o sea, ir a hacer instrucción allá una vez al año para hacer lo mismo que hacen todos los días, no tenía mucho sentido. ¿Ya? Y ellos decían, oye, qué bueno que hace años que no hago un circuito de espera distinto, ya estos circuitos de espera, bueno, me fumo un cigarro. Así que hay aproximaciones un poquito más difíciles que otras, mucha razón de descenso y todo, entonces hicimos eso y le gustó. Y lo adopté, de repente voy a hacer instrucción a otras partes donde habían pilotos en Caldera, por ejemplo, en Copiapó, ¿cierto? En Caldera, que también había pilotos que me llamaron una vez, un club aéreo que quería hacer instrucción de instrumentos, hace muchos años que no volaban, y también le hice lo mismo y también le gustó. Entonces, se puede hacer todas esas cosas, ¿ya? Uno puede hacer en la parte aérea todo lo que uno quiera hacer, y como le decía al curso de ayer, todo se puede hacer en vuelo, todo, no solamente IFR, sino que en todo, depende cómo se pida, y con el tono de voz, incluso que uno pide y todo, ¿ya? Entonces aquí, igual que lo evangélico, el poder de la palabra, ¿ya? Yo puedo hacer todo, y los actuales me autorizan a todo, siempre y cuando sepa pedirlo, ¿ya? Y no titubeando nada, sino no está claro lo que quiere hacer, sino que estar súper claro qué quiero hacer. Y aeronáutica, ¿cierto? Analiza, ok, recibido, está autorizado, ¿cierto? En forma simulada, mantenga sobre 5.000 pies y listo. Así que eso hacía yo para poder sacarlo un poco de la rutina. Bueno, pero ¿por qué le contaba yo? Porque también le hice esta falla de compases. Entonces ellos me decían, oye, pero ¿cómo la vamos a hacer? ¿Va a tapar el instrumento? No, tranquilo, decía yo, lo voy a ver cómo lo hago.
y la gran duda es cómo se hacía. Bueno, ¿y cómo se hace? Se hace, uno por ejemplo dice, el piloto va volando, ok, hagamos un viraje por la derecha estándar al tal rumbo, y cuando él va virando, ¿qué es lo que hago yo? ¿A quién se le ocurre cómo puedo yo producir una falla de compases? ¿A alguien se le Saca el ocurre? circuit ¿No? breaker. Eso, ¿cierto? Claro, le sacaba, yo, antes de pegar, yo miraba los circuit breakers, esos paneles gigantes, circuit breakers, 10.000 circuit breakers, de todo, ¿cierto? De todo, alternadores, generadores, hidráulicos, piloto automático, director de vuelo, y de repente, giróscopo. Ahí está. Entonces iba virando, ¿cierto? Le sacaba el circuit breaker y ahí quedaba el giróscopo en esa posición. Entonces tenía instrumento, no se lo tapé, no lo saqué, no le hice nada, sino que lo único que hice es que se congeló. Y ahí quedar así en blanco, que nunca me han hecho esto, uno no sé, hagámoslo, si para eso es la instrucción. Y ahí, ¿cierto? Ellos aprendieron que podían perfectamente hacer una aproximación ILS, BOR, lo que sea, con falla de compás. Y esta falla, ¿por qué la hacía yo? Porque efectivamente uno le puede pasar. De repente puede ir volando metido en la nube, en la noche, lo que sea, y de repente los compases se congelan. ¿Por qué? Porque, no sé, pues se unió la bomba vacío, o se cortó una cañería, o se cortó un cable eléctrico y lo dejó, ¿cierto? Esto es difícil que pase, por supuesto, y no se puede hacer en pantalla, porque pantalla es otro concepto. Pero en instrumentos normales sí, análogos sí. Entonces eso les gustaba a ellos, que yo llevara cosas nuevas, porque hacer lo mismo, ¿cierto?, de 10 años no era. Así que esa falla también quiero ponerla aquí para que ustedes se den cuenta que se puede volar. ¿Cómo cree usted que se puede volar con falla con pase? ¿Podría ser o no? Imagínense, por ejemplo, estar interceptando el 174, interceptar el 174, pero el giróscopo se congeló en el 030. Y eso es lo que marca arriba. Por tiempo. ¿Ah? Por tiempo. Sí, pero me refiero a la interceptación. Porque la aguja del HSI sigue funcionando. Sigue funcionando, claro, claro. Entonces tengo que volar lamentablemente de lado, en este caso. Y ahí vamos a poner voy a tratar de hacer un par de carátulas, ¿cierto?, para indicar la posición, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que muchos pilotos me decían, ¿sabes qué? Qué bueno que hemos hecho esto porque me hubiese ocurrido solo en la noche, metido en la nube, no sabría cómo hacerlo. Realmente no se me ocurriría qué hacer. Y tú me demuestras aquí que es súper fácil, o sea, no hay ninguna cosa escondida, sino que es solamente analizar el tema, pero si no te lo dicen, no se analiza, no se entiende, o no se considera. Entonces, eso también voy a tratar de hacer en la parte de emergencia, ¿cierto? Dentro de lo que son procedimientos instrumentales, ¿ya? Eso lo debo desarrollar, sí, porque no lo he hecho. Pero como tenemos un par de clases para adelante, voy a tratar de arreglarlo ahí como lo hago, ¿cierto? Para que ustedes queden con esa información e ir enriqueciendo un poquito esta clase, porque evidentemente va a quedar para otras personas, ¿ya? Entonces, bueno, eso era la introducción para empezar a ver el tema, ¿cierto?, de las emergencias IFR. Aquí ustedes van a ver que no solamente vamos a ver alguna emergencia, porque emergencia, ¿cierto?, es un momento o una situación en que tengo que tomar inmediatamente acción para que no pase más allá. Pero igual le puse algunos riesgos, no solamente emergencias, ¿cierto?, sino algunos riesgos también que hay que tener en consideración cuando uno vuela IFR. Les recuerdo que IFR no es solamente volar en nubes, IFR puede ser también, ¿cierto?, que se vuele fuera de nubes. IFR son las reglas de vuelo instrumental, no necesariamente tiene que ser obligatoriamente en IMC, sino que también puede ser en BMC, que son reglas instrumentales. Bien, respecto a las fallas de comunicaciones que las vimos en su momento, estas están contenidas, ¿cierto?, en el DAR 91, en el párrafo 91-125, y ustedes ya se supone que en las clases, ¿cierto?, la estudiaron para la prueba, la dieron en la prueba, se la aprendieron, y está todo el tema con radar, sin radar, instrumento, no instrumento, y todas esas cosas, ¿cierto? Entonces hay que mirar. Esta emergencia de falla de comunicaciones los va a perseguir bastante, bastante a través del tiempo, ¿ya? Normalmente en los checks de instrumentos y otras cosas más, ¿cierto?, preguntan la falla de comunicación. Es bueno sabérselo, e innecesariamente hay que sabérselo, porque también en nubes, ¿cierto?, en IMC o volando instrumentos de noche, podría yo tener un problema de comunicaciones.
Y de repente, ¿cierto? Chuta, nadie me contesta, llamé a otra frecuencia, como dije la otra vez, hay que verificar que sea yo el que tengo el problema, no el centro de control. Y así, ¿se acuerda que creo que conversamos con usted? Entonces yo te voy a llamar a otras partes y todo, para ver si alguien me está recibiendo. O sea, yo llamo por ejemplo, Santiago Radar, o Santiago Centro, tal cosa, y no me contesta, vuelvo a llamar y no contesta. Entonces yo inmediatamente asumo, tengo falla de comunicaciones y todo, y resulta que no tengo falla de comunicaciones. El problema está abajo, ¿ya? Tuve un problema de energía, no sé, algo pasó. Entonces, ¿qué hago yo? Llamo a otra parte, ¿cierto? Si vengo del sur, puedo llamar a Concepción, que opera toda la noche, si es que vengo de noche, ¿cierto? Puedo llamar a Puerto Montt Centro, también tienen buena antena y todo. Puedo llamar a Santiago Radio, obviamente conociendo la frecuencia, ¿cierto? Acuérdense que en la carta de aerovía, como vimos en las planificaciones, en las cartas de aerovía salen las frecuencias, en alguna parte por ahí están todas las frecuencias de ese FIR. Entonces yo tengo que confirmar primero que no soy yo el que tiene el problema, sino que, o soy yo, perdón, el que tengo el problema y no abajo. Si no tengo alguna, ¿cierto? Yo al aire, ¿cierto? Mando la información a alguna aeronave en frecuencia, y normalmente, como anda todo el mundo volando de noche, los comerciales, ¿cierto? Afirmativo, el LAN tanto, ¿cierto? Ok, señor, me confirma cómo recibe, 5x5. Perfecto. Entonces, no soy yo, ¿ya? Entonces, cuando yo declaro una falla de comunicaciones, no necesariamente tiene que ser yo, puede ser cierto. ¿Cuál es el transponder que yo coloco con falla de comunicaciones una vez que ya determiné que soy yo? ¿Alguien se acuerda qué número de transponder coloco cuando tengo problemas de radio? 7600. Acuérdense la palabra ICE, ¿cierto? ¿Se acuerdan el ICE? Entonces, I, interferencia, C, comunicaciones, y E, emergencia, ¿ya? Entonces, 7006. Pero una vez que yo ya estoy claro, no va a ser cosa que yo coloque 7006 y hago todo el procedimiento, y de repente me llaman, señor, esta frecuencia afirmativa, ok, tuvimos un corte de energía, entonces ojo con eso. Bien, entonces ahí viene todo el tema con radar, sin radar, ¿cierto? 20 minutos, 7 minutos y todas las cosas que ustedes ya saben. Entonces eso no lo vamos a ver porque en algún momento ya lo vimos, pero ¿qué pasa? Que yo estoy volando, ¿cierto? Y de repente tengo realmente falla de comunicaciones. Dice, ¿cómo era? Eran 7, pero era con radar o sin radar. ¿Y a qué hora tengo que llegar? ¿Y qué aproximación hago? Entonces, eso sería re complicado. Por eso hay que mantenerse al día con esa parte específica porque no es poco común que hayan problemas de radio, ¿ya? Podría a lo mejor también el avión no volar muy alto, una ruta más complicada, y podría incluso no tener problemas de radio, sino que no hay cobertura, su radio no es capaz de conectarse, ¿cierto? Santiago lo va a empezar a llamar, tampoco le responde, podría empezarse a crearse un ambiente de alerta, y todo un tema. Entonces, ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso, hay que saberse este tema porque en cada vuelo podría haber algo. Entre paréntesis, aquí esta parte de emergencia, también hay gente como que se asusta, dice, oye, en realidad pueden pasar cosas, pero estamos hablando cosas, yo no sé, por los 40 años volando, por ejemplo, nunca he tenido una falla de energía, pues. He tenido fallas, pero porque yo la produje, ¿cierto?, de no conectar el calefactor al pitot, y una vez que es sin velocímetro, que ahí le voy a contar también qué pasó, si es que no le he contado. Pero no he tenido otras fallas así graves, ¿eh? Bueno, una vez se paró un motor también volando en nubes, pero ya en descenso a Antofagasta, llegamos en el descenso original, venía un poquito alto, así que, y se afirmó con un motor. Esa es otra cosa que me ha pasado, pero nunca he tenido, por ejemplo, que se me ha prendido la luz del alternador y estoy metido en las nubes y todavía me faltan 2 horas para llegar y la nube está hasta el suelo y que no he podido salir, ¿cierto? No, nunca me ha pasado eso. Entonces, no hay que asustarse por la emergencia, la estamos comentando, por si alguna vez ustedes tienen alguna situación, pero no es que hay que, oye, aquí pueden pasar cosas, mejor no. No, igual que si estamos haciendo un curso para manejar aquí, le digo, mira, atento, de repente uno choca con los camiones y se mete el acoplado en la cabina, o choca con un caballo y el caballo queda sentado al lado de uno ahí, ¿cierto? Destruye todo. Obviamente uno se asusta. Pero no, yo como digo, en 40 años he tenido casi poco, casi poco. He tenido algo grande, pero casi poco. Entonces, ¿cierto? Aquí, volviendo al tema, todo lo que es comunicaciones lo encuentran en el párrafo 91-135, y eso hay que estar claro. No hay que andar con él en la cabina, pero cada cierto tiempo echarle una edita o estar claro, o hacerse un pequeño resumen y guardarlo por ahí en alguna parte, cosa de tenerlo a mano en caso de que pase. Porque puede pasar en cualquier vuelo, ¿no? De hecho, uno empieza un vuelo
y de repente no sabe cómo va a terminar. Normalmente terminan aterrizando normal, pero hay otros vuelos que no terminan así, entonces son máquinas, son fierros, son cables, y cualquier cosa puede fallar, ¿ya? Así que ahí está la parte de comunicaciones, la revisan ustedes en la DAN 91, párrafo 91, 135. Estos procedimientos que vamos a conversar ahora, ¿cierto? Obviamente que son una pauta para seguir en caso de usted, ojalá que no, pero les pasa algo o se encuentra en una situación. Ustedes, ¿cierto? Yo me acuerdo que vimos algo y aquí, ¿cierto? Es conveniente hacer esto, o esto podría llevar a esto otro, pero ninguna pauta, ninguna información, ninguna cosa va a reemplazar, ¿cierto?, al criterio que tenga la tripulación para enfrentar esa emergencia. Por esto uno analiza y dice, sí, en realidad, cuando uno vuela harto, evidentemente hay mucho más elementos para usar, ¿cierto?, en caso de una emergencia. Porque ha pasado situaciones, ha escuchado situaciones, ¿cierto? Entonces uno tiene más capacidad, primero, para tranquilizarse un poco más, y segundo, ¿cierto?, para analizar un poco qué hacer. Evidentemente un piloto con poca hora le pasa algo y lo más probable es que se quede complicado, pero en la medida que uno va volando harto, ¿cierto?, como digo, va escuchando, va pasando situaciones, ve otras cosas, entonces uno, más o menos, ¿cierto?, primero dice, analicemos las fallas. No empecemos a cortar todo, ¿cierto? No, primero, lo mismo en las comunicaciones, no declare emergencia de comunicaciones, primero verifica que tú eres el problema, ¿ya? Y si no eres tú el problema, entonces el problema abajo y hay otro contexto ahí, ¿ya? Entonces el criterio, por supuesto, va a depender mucho. Hace un tiempo atrás, harto tiempo atrás en realidad, un helicóptero se estrelló, no quedó nada de todo. Y lo que se estima, ¿cierto?, que al parecer el piloto se le prendió una luz de alarma y el piloto se asustó y cortó el motor, pensando que era incendio, otras cosas. Y se mató, iban como a 9.000 pies, creo que iban para el norte, a Serena, en alguna parte, y cayó cerca de San Felipe, parece. Entonces, ¿qué pasa? Que ante una luz de emergencia yo obviamente tengo que analizar lo que pasa. Seguramente si el profesor mire cualquier luz que se prende hay que aterrizar de inmediato todo, y no es así, pues no es así. De hecho, yo siempre digo, si a mí se me prende la luz de incendio motor, no voy a cortar el motor hasta que yo sienta caliente la espalda, porque igual puedo llegar, o sea, entre cortar y no cortar, prefiero no cortar, porque igual se me va a cortar al final, pero yo digo, mientras no me esté quemando, yo sigo para abajo hasta donde pueda, no. Pero, se prendió la luz, corto motor. ¿Y qué pasa si la luz a lo mejor no era el incendio, sino que hubo humedad y se hizo el circuito y se prendió la luz? Entonces, al parecer, por lo poco que se sabe, que al parecer a este gallo se le prendió una luz y no encontró nada mejor que cortar el motor. Y cortar el motor, creo que a ustedes les expliqué la autorrotación, no es fácil una autorrotación, ¿cierto? Una emergencia sin motor hacia el suelo. Y ya sea en avión o en helicóptero, lo que sea, a mí se me incendia el motor y no lo voy a cortar hasta que tenga que cortarlo por problemas míos, digamos. Ya, pero no para salvaguardar el motor, y no. ¿Cierto? Entonces, ese es un accidente, por ejemplo, que piloto joven, ¿cierto? Depende mucho de la instrucción que le hicieron también, y cortó el motor. Y capaz que la luz ni siquiera haya sido de emergencia. Ustedes saben, los rojos de emergencia y los ámbar es precaución en el sentido de que si no se hace algo podría llegar a rojo. Pero no porque se prende una luz hay que volverse loco y cortar y partimos para abajo, no es así la cosa, ¿ya? Entonces aquí todos estos pasos que vamos a ver o cosas que vamos a comentar son situaciones que uno tiene que analizarlas bien, ¿ya? Y eso ayuda mucho en know-how, ¿ya? Con pilotos que han volado harto, ¿cierto? Tienen más experiencia, lo más probable es que actúen distinto a un piloto nuevo, ¿cierto? Que no tiene experiencia y le pasa algo y hasta luego, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Varios de los procedimientos que yo puse acá son procedimientos, ¿cierto?, de publicaciones. Obviamente, yo no tengo la capacidad para crear tanta cosa. Son derivados de publicaciones internacionales, ¿cierto?, algunas europeas, otras americanas, y obviamente son antiguas. Entonces, la idea es que uno vaya en forma personal revisando cosas, ¿cierto?, y viendo materia con respecto a seguridad. Por eso, en alguna parte de las clases ya empezamos a ver... ¿Se acuerdan los famosos accidentes que yo le hice partiendo de la clase? Tenían que exponer, porque eso es empezar a crear el criterio para actuar en frente a una situación específica. Entonces, escuchando accidentes, uno va tomando conciencia de que ocurren, ¿cierto? Pero también va viendo por qué ocurrió.
y en algunos casos cuando uno está sentado dice, chuta, pero ¿cómo hizo eso? Bueno, es distinto cuando yo estoy en el helicóptero, en el avión, ¿cierto? Y voy cayendo, y sé que tengo una sola posibilidad, entonces distinto ese estrés a cuando yo practico o sentado viendo un accidente, ¿cierto? Ah, pero ¿por qué hizo esto? ¿Por qué hizo? Es distinto, ¿ya? Entonces el estrés, obviamente, son 1000% más. Entonces la idea es que uno cada cierto tiempo, ¿cierto?, lea publicaciones, en internet hay harto, ¿ah? Uno quiere ver problemas o accidentes derivados del hielo, en teoría le aparecen 20.000 accidentes, ¿ya? Entonces, la idea es que no nos pase a nosotros, que no ocurra. Yo creo que la única forma que uno ya no tenga ninguna posibilidad es que se le desarme el avión, de repente se caiga un ala, cosas así. Pero ante otras situaciones, yo creo que uno tiene bastante posibilidad de salir bien, ya siempre y cuando sea una persona controlada, ¿ya? Entonces, como le digo, uno es bueno de repente ver. Yo a veces me meto a la página de GAC y leo accidentes ahí, ¿cierto? De hecho, aquí en Chile, para ir viendo qué ha pasado, ¿cierto? De qué se determinó, por qué ocurrió el accidente y otras cosas más, ¿ya? Bueno, el cambio, ¿cierto?, en las condiciones meteorológicas, que es el medio ambiente donde yo vuelo. Si yo, por ejemplo, estas planificaciones que hicimos la semana pasada, yo les conté, ¿cierto?, que les tocó suerte, porque estuvo bueno toda la ruta, ¿ya? Y como es meteorología real, no podía yo crear situaciones, entonces dije, bueno, aquí ojalá que nos vaya bien. ¿Cómo nos vaya a ir bien? Con mala meteorología. Ojalá que no nos vaya tan bien, ¿cierto? Bueno, con buena meteorología, pero yo quería, ojalá que esté la pelota para que ustedes vieran cómo es la meteorología. Con otro curso anterior, ahí sí, sin querer, sin haberlo preparado, y les conté yo también, nos tocó malo todo, desde Arica a Punta Arenas, pero malo, malo, malo. Y algunos alumnos, ¿cierto?, me decían, profesor, vamos a exponer, pero no vamos a hacer el vuelo. Y yo mismo me dicen, ¿por qué? Porque está, pero hasta el suelo. Y hay tormenta eléctrica, y hay granizo, y nieve 4 metros. Así que ese ejercicio estuvo muy, muy bueno, porque ahí uno se da cuenta que efectivamente la meteo puede pasar una mala jugada. Y aquí, ¿cierto? Yo puede estar muy malo, yo analizo, veo, ¿cierto? Conforme vamos nomás, cualquier cosa nos devolvemos o nos vamos a tal parte, pero esas condiciones pueden variar en ruta, sobre todo si está mal el tiempo. Entonces puedo yo encontrarme condiciones distintas y peores de las que yo planifiqué, ¿cierto? Y que yo saqué a través del METAR, TAF y GAMET. Entonces eso puede producir también un problema de emergencia, ¿ya? El tráfico aéreo también puede producir un problema serio, ¿ya? La misma aeronave con todos los sistemas que tiene son puros sistemas, ¿ya? Y el piloto, que también puede, ¿cierto?, ser causante de una emergencia o bien puede enfrentar mal una emergencia, ¿ya? Y hacer justo lo que no tenía que hacer. Entonces todas estas variables pueden hacer que un vuelo IFR, ¿cierto?, sea impredecible. Y no solamente IFR, en realidad cualquier vuelo, sea IFR, BFR, lo que sea, todo esto lo puede afectar. Si yo soy BFR o soy IFR, pero no tengo instrumento en el avión, porque si yo soy IFR, pero el avión tiene un velocímetro, altímetro y variómetro y no tiene nada más, un tacómetro podría ser, quedamos donde mismo, pues si no puedo volar el instrumento, no tengo lo necesario, ¿ya? Y que se me cierre todo y no tengo a aterrizar, se tapó toda la zona, no tengo autonomía para irme a otra parte y estoy arriba de la nube. Entonces, ¿qué hago? Entonces, la habilidad del piloto ayudará a manejar estas variables, por supuesto, para la seguridad del vuelo, manteniendo el control positivo de la aeronave. Yo siempre he dicho que el control personal es re importante aquí. A todas las emergencias parte el control del avión y todo, pero el control del avión yo creo yo que también abarca en un 60% el control del piloto. ¿Por qué? Porque yo puedo aplicar todos los procedimientos, pero me voy a caer igual. ¿Por qué? Porque yo soy el problema, no los procedimientos, ¿ya? Entonces, yo tengo que controlar mi unidad. O sea, yo prefiero gastar un par de segundos en ver qué está pasando, a de repente empezar a cortar todas las cosas, y de repente miro para afuera y voy invertido, ¿cierto? Y ya no puedo sacar el spin. Entonces, esto por supuesto no puede demorarse 10 minutos, 20 minutos, ¿cierto? Es casi instantáneo, pero primero tenemos que controlarnos nosotros, ¿ya? Después controlar el avión. Yo no sé si les dije, pero yo he pasado 2 o 3, no, ahora 4, situaciones extremas, y en esas situaciones extremas, no en el momento, pero después analizando un poco, es increíble cómo el cuerpo humano, la persona, enfrenta el problema. Me imagino que es la adrenalina. Y uno, ¿cierto?, va con una condición bastante crítica,
pero el cuerpo reacciona, analiza, ¿cierto? Piensa 1000 por segundo, e incluso se toman decisiones, pero dice, ¿cómo se me ocurrió? En un segundo, o un milisegundo. Después, ya cuando pasa la situación, ¿cierto? Y uno ya está en tierra, ahí vienen todos los saltos y los tiritones de dientes y todas esas cosas, ¿ya? Pero en el momento mismo yo me he dado cuenta que uno mantiene el control del tema, ¿ya? Entonces eso es bueno. ¿Alguien de ustedes sabe cuál es el olor de la adrenalina, no? ¿Alguien ha sentido alguna vez, esto es adrenalina? Mire, yo lo he sentido, ¿saben por qué? Porque cuando yo he participado en cursos de paracaidismo, y en los primeros saltos, y no solamente los primeros, en todo, después del salto uno aterriza y el avión queda pasado un olor específico. Y ese olor es como cuando uno echa aceite en un fierro, por ejemplo. Ese, ¿cierto? De repente, o toma uno un fierro engrasado con aceite, uno toma el olor, el mismo olor y el avión queda pasado ese olor, pero pasado. Ese es el olor de la adrenalina. De hecho, dicen que los perros captan inmediatamente el olor, porque es fuerte, es bien pasoso. De hecho, el avión durante todo el curso de instrumentos estaba pasado adentro, y cuesta sacarle el olor ese bien especial. Entonces, por eso digo que hay que controlarse. Prefiero yo aterrizar con todo conectado, no cortar la mezcla, no cortar nada, pero controlarme yo y controlar el avión. ¿Ya? En una emergencia en el despegue, no saco nada con aterrizar así, con la mezcla cortada, la Chatov cortada, ¿cierto? Los magnetos cortados, invertidos. Entonces yo a mis alumnos le digo, mira, una cosa es la cartilla, lo que dice aquí, ¿cierto? Que el despegue, toda la cosa, pero otra cosa es cuando uno le pasa real. Y cuando uno le pasa real, no tiene capacidad para cortar, así que yo prefiero que aterrice con todo conectado, pero bien ordenado. Evidentemente la idea es que aterrice con todo cortado, evidentemente. Y le digo, mira, si está complicado, corta la Chatov y chao. Porque la Chatov corta todo para adelante, ¿cierto? La selectora de combustible, la mezcla rica, todo eso se corta. Esto por si acaso es personal, ¿no? Así después cuando en la universidad hagan la emergencia, no es que el instructor dijo que hay que cortar la Chatov, no, ustedes tienen que cortar todo. Pero yo digo en la parte personal, en la parte cierta vivencia normal del vuelo, yo le digo a mi alumno, mira, si está, o sea, corta todo para no ocurrir un incendio, pero si está muy complicado, lo único que te digo que corte es la Chatov. ¿Ya? Ahora, si puedes, corta los magnetos, corta todo, pero la Chatov, porque ahí nace el combustible hacia todo, hacia la llave de combustible, hacia las vómitos. Entonces, ojo con el control, ¿ok? Entonces, la habilidad del piloto, ¿cierto? Obviamente ayudará a que estas variables anteriores puedan enfrentarse en mejor forma. A continuación, vamos a reconocer y ver algunas sugerencias, ¿cierto? Para solucionar algunas anormalidades y alguna emergencia. Cambio en condiciones climáticas, formación de hielo, precipitación estática, falla, ¿cierto?, de sistemas del avión, que son varios, y dependiendo del avión que estemos volando van a ser más. O sea, mientras más sofisticado, más grande el avión, tiene más sistemas. Mientras más sistemas, puede haber más posibilidades de que falle algo. Falla generador alternador, falla instrumentos análogos, falla sistema neumático, falla sistema estático top, ¿cierto? Ahí tenemos los instrumentos básicos, falla de comunicaciones y alerta situacional. Acabo de pensar aquí cuando estaba siguiendo estas fallas, no sé si les conté un avión, no sé si era colombiano, uruguayo, que se estrellaron por estar haciendo práctica, perdón, por estar repasando cosas del manual de la emergencia, ¿no? ¿Les conté eso? Creo que no, profe. Ya les voy a contar de nuevo. Yo tenía un audio, de hecho, a mí tuve un problema en el computador, una vez se me perdieron muchas cosas, tenía varias cosas muy, muy buenas para hacer clases. Bueno, yo tenía un audio, solamente el audio, de un vuelo donde se escucha en la cabina, están hablando los pilotos, se escucha un poco el ruido de las turbinas, y por ahí se escucha incluso una niña que entra a preguntar algo a la cabina. Y el comandante iba como interrogando al copiloto. Entonces, a ver, ¿cuántas fuentes de energía tiene este avión? 2. ¿Cuáles son? Entonces el copiloto, el problema es cuando uno vuela en línea, ¿cierto? No línea aérea general, sino que en aerolíneas chicas y todo, y a veces tocan comandantes así, que a uno lo llevan colgando todo el vuelo preguntándole ser. ¿Ya? Entonces yo lo que hago cuando, bueno, hace tiempo que no me toca algo, pero yo siempre hacía, ya voy a hallar un par de preguntas de esas gruesas, que nadie responde. Entonces cuando me tengo un comandante, sí, el comandante antes de responderle, le puedo hacer yo una pregunta que nunca lo he entendido, sí, esto, y ahí lo mato al tiro. Y ahí se le van a caer al tiro las ganas de empezar a preguntarle eso.
Bueno, yo no lo hago, ¿ah? Yo cuando vuelo con gente joven trato de no ser incómodo, porque hay que respetar a la gente, ¿no? No empiezo o no tengo una actitud así como muy altanera por comandante, o sea, al contrario, yo creo que uno tiene que agradecer cuando llega a comandante, cuando tiene esta experiencia, ¿cierto? Agradecer y ser humilde. Pero ustedes saben que esto no es normal y que de repente hay que no saben tanto, pero son prácticamente los dioses de la tierra, ¿ya? Pero ahí uno con un par de preguntas los baja al tiro ahí, porque crecen como palmeras y caen como coco. Entonces, iban hablando, entonces, ¿cuáles? Dos. ¿Cuáles son? La corriente alterna y la corriente continua. Bien. ¿Y la corriente alterna? ¿De cuánto es? 116 y 26, ¿cierto? Volt. Y la continua, de 28 volt, pero pasa a 30 cuando... Bien. ¿Y qué instrumentos están conectados? Entonces, incluso yo decía, oye, qué lata el comandante. Y el pobre copiloto tenía que responderle. Entonces, en un momento, incluso llegaron a discutir porque no sé qué cosa, una barra por ahí. No, le decía, no es eso. Sí, comandante, es eso. No, acuérdate que sí, pero acuérdate que hay una modificación y bueno, esa es la conversación. ¿Y qué pasa si se prende la luz? Y de repente se siente una cosa así, y ahí sale, ¿cierto? Avión se estrelló con la cordillera del Cóndor a 11.000 pies. Entonces, ahí, ¿cierto? Perdieron la alerta situacional. Por estar en ese tema, y seguramente estaban mirando, mira, esta luz, y bajaron la vista, ¿cierto? A la cabina, se estrellaron. Y iban con, creo que 130 personas, y un avión comercial. Entonces, ojo en estos temas. También yo puse una parte más atrás del tema de la automatización y todo eso, porque no es bueno encabinarse los dos pilotos. Ya yo siempre he luchado con eso y cuando hacía instrucción en bimotor, de repente los dos metidos, no le decía yo. Uno ve todo el FMS, el GPS, la cuestión y carga la cuestión, pero el otro piloto mira más afuera, ¿ya? O por lo menos mira los instrumentos. Pero yo he visto dos pilotos metidos en el FMS, no, mira, aquí no entraste mal, y los dos metidos ahí, y pierden completamente la relación del vuelo, pierden completamente el control del piloto automático. ¿Por qué? Porque se centran en un solo instrumento, ¿cierto? Y eso es malo. Y este accidente demuestra eso, ¿ya? Los dos iban metidos en eso, que yo le doy la culpa al comandante, porque lo iba interrogando, pero es mala. Entonces ahí se produjo esa pequeña discusión, y seguramente no, pero mira aquí, a ver, saca el manual, y no. Entonces, yo te he visto también de repente aviones taxiando, si te echan algo, y yo los miro, ¿cierto? Y de repente veo los dos pilotos metidos dentro de la cabeza, ¿cómo? Están taxiando y los dos. Entonces, ¿qué seguramente que están haciendo? Programando el piloto automático. Yo cuando vuelo ahora, actualmente, ¿cierto? Que vuelo también, yo esa norma aplico. Oye, espera, ¿velo tú o lo veo yo? Velo tú, ya, listo, yo lo veo. No, yo lo veo, listo, yo llevo el avión, pero ojo con eso, por favor, no pueden los dos pilotos encabinarse. ¿Se acuerdan que el profesor Merino decía que se supone, los controladores suponen que cuando estamos en BFR, en espacio aéreo golfo, lo que sea, un espacio aéreo controlado, pero no de instrumento, se supone que el piloto va mirando para afuera, para la separación con otros aviones. Pero, por ejemplo, cuando yo voy a 27.000 pies, 270, yo voy mirando para afuera, ¿no? Y voy con piloto automático, voy, ¿cierto?, con director de vuelo y toda la cosa. ¿Ustedes creen que los pilotos van mirando afuera buscando tráfico, no? Difícil, ¿cierto? Ahora, si yo estoy aquí en Santiago a 5.000 pies, ando pegado, con los ojos pegados en el vidrio. Pero a 27.000 pies con piloto automático en ruta, ¿ustedes creen que alguien ve para afuera? Y si ve, igual va a ser complicado, porque a 27.000 pies no andan aviones hacia el nudo. ¿Ya? Y si yo voy de frente con un gallo, se suman las velocidades. Puedo pasar a 500 pies relativos, o sea, a 500 nudos relativos. Entonces yo cuando el profesor Merino hablaba de eso, ¿cierto? Que se supone que las tripulaciones mantienen la separación vertical, ¿cierto? Aunque estén volando en el espacio aéreo controlado, que se puede volar en la aerovía sin estar volando instrumentos, sin autorización, sino que yo uso, pero niveles impares más pares y todas esas cosas. Y yo pensaba y decía, chuta, yo cuando vuelo, normalmente voy, no sé, de aquí a Puerto Montt, 3 horas, nivelado 240, no voy a ir mirando para afuera. Muy más preocupado de las comunicaciones, porque yo escucho, ¿cierto? El Chile aquí, el Sky tanto, el otro avión por acá, pero ir mirando afuera así buscando tráfico en un vuelo de 3 horas con piloto automático, 27.000 pies, yo decía, chuta, en realidad nosotros no miramos para afuera. Pero volviendo al tema,
Ojo con eso, ¿cierto? No hay que encabinarse. En esta automatización que hay ahora, que el GPS, el FMS, que hay que meterle ruta y en vuelo programar la navegación, la aproximación que nos autorizan, ¿cierto? Y uno tiene que meterse al menú, procedimiento, buscar aproximación, enter, buscar la aproximación que nos autorizaron, enter, confirmarla, enter y todas esas cosas. Es muy común que de repente los dos pilotos se metan, porque no, te equivocaste, hay que borrar el último punto, si no sabes, ya, verdad, y empiezan a conversar eso, pero no tienen relación con respecto a otros instrumentos en cabina, o no tienen relación con respecto hacia afuera. Y eso se lo digo porque yo lo estoy viviendo en este momento, ¿ya? La automatización es buena, buenísima, pero, y como vamos a ver más adelante, perjudica en el sentido que ya el piloto está preocupado más de los botones, o qué apretar, o qué menú abrir, ¿cierto? O cuál es la sigla, o cuál es la ARNAV, otra cosa. El GPS lo llaman VLOC, o en el GPS, tecla de la muerte, ¿se acuerdan que conversamos por ahí? Entonces, ojo con eso, ¿ya? Ustedes, por favor, acuérdense, cuando vuelen ya aviones más grandes, no pueden los dos pilotos encabinarse. O sea, o uno se encabina y el otro mira para afuera, o mira el otro instrumento, o lleva el control del vuelo, o lo hace el copiloto y el comandante mira para afuera y lo que sea. Pero no pueden los dos, pero la tendencia es los dos pilotos, y como esto es como un juego, sobre todo ustedes que son más jóvenes, que les encanta esto, el perilleo, cuestiones, de repente se olvidan que están volando y que están en un ambiente con otros aviones, y que afuera también hay cerro y otras cosas más. ¿Ya? Entonces, por favor, acuérdense de eso, cuando vuelen, y se van a acordar de mí, porque dicen, chuta, en realidad tenía razón el profesor García, ¿cierto? En realidad uno se encabina, ¿ya? De repente uno puede tener un copiloto que no le pega mucho, y uno como comandante buena onda, mira, yo te voy a enseñar, mira, aquí, aprieta esto, aprieta lo otro, ¿y quién vuela el avión? Porque cuando va un piloto automático, igual estoy volando el avión, igual hay un piloto responsable, ¿cierto? Yo cuando vuelo también, y tenemos así, dice, oye, si vamos volando con un piloto automático, el piloto obviamente va mirando todo, y de repente quiere hacer otra cosa, tú llevas el avión. Y eso no significa que yo lo llevo y voy a tomar los mandos, no. Ok, yo lo llevo. ¿En qué sentido? Es que yo miro cómo o qué está haciendo el piloto automático, ¿cierto? Y incluso chequeo un poquito si es que tenemos alguna cosa, cómo está la programación, por si acaso. Pero también cuando uno no vuela el avión con las manos, igual uno se traspasa los mandos, ¿ya? Pero ojo con el encabinamiento, porque a mí me ha llamado atención, me ha llamado mucho la atención. En Citation he visto de repente avión taxiando y los dos pilotos mirando mal. Mirando, de hecho, ¿dónde? Donde está justamente el GPS o el FMS. Así que ojo con eso, ¿ya? Bien. Emergencias meteorológicas, puede haber una gama de problemas meteorológicos, ¿cierto? Impredecibles, ¿ya? Yo aquí toco lo que puede ser más común, pero puede haber 20.000 cosas, ¿cierto? Que a lo mejor una turbulencia extrema, o no sé, pues puede haber tanto viento de frente que no le alcanza el combustible para llegar, no, la alternativa está un poquito más allá, ¿cierto? Yo he volado, por ejemplo, en aviones, supongamos, no sé, a 120 nudos, y de BT llevamos 70. Casi la mitad menos. Y la BT es la que nos va a determinar, ¿cierto?, si alcanzamos o no alcanzamos a llegar. Yo me acuerdo, hace mucho he entrado, creo que también les conté, un vuelo de Puerto Montt a Santiago. Estaba muy malo Santiago, pero malo, malo, malo. De hecho, un frente horrible, y eso nos demoró el vuelo en la BT, y no llegamos bajo nivel, pero bajo un cuarto. ¿Ya? Y a mí, personalmente, bajo un cuarto, a mí ya estoy en emergencia, ya estoy pensando a dónde voy a salir. ¿Ya? Entonces, yo soy re tranquilo para hablar y todo, pero hay cosas que me alteran un poco esta tranquilidad. Y una de esas cosas es eso, cuando me baja de un cuarto los estanques, estoy metido en ruta, ¿cierto? Y en nube y todo, ya empiezo a dejar un par de neuronas que trabajen un poquito en un posible curso de acción, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Me acuerdo que llegamos a Santiago, y Santiago estaba horrible, pero horrible, horrible, aquí viento arrachado, todo un techo súper bajo, y como estaba tan malo, llegaron todos los aviones, instrumentos, no había nadie volando visual. Entonces se saturó el sistema, y Santiago estaba lleno de aviones en el aire, dando vueltas en círculo, ¿cierto? Circuito de espera en DME, en arco, otros tenían por allá, otros tenían por acá, y a nosotros nos metieron en un circuito de espera que creo que era en Angot, que ustedes ya saben dónde está Angot, y ahí, mantenga el circuito de espera 100, ¿listo? Estamos en circuito de espera,
escuchaba que otros pedían que estaban ya un poco bajo combustible, mantenga escucha, el controlador también estaba medio nervioso ahí, porque yo capté por la voz que estaba. Y bueno, nosotros nos bajaban, yo miraba los estanques y no nos bajaban, y no nos bajaban, y no nos bajaban. Y llegó un momento ya bajando a un octavo, ya yo estoy en emergencia, ya estoy como el Alaraco, ¿cierto? No sé si alguno ha visto el Alaraco por ahí. Ya está pero rojo. Y pedíamos autorización y no nos bajaban. ¿Por qué? Porque habían aviones grandes, ¿cierto? También la misma situación. Entonces, evidentemente, me imagino aquí hay prioridades. Aviones con pasajeros, ¿cierto? 200 pasajeros y todo. Yo venía en un avión más chico, creo que había 3 personas, era más gente, pero venía con 3 pasajeros. Entonces, pero me compliqué mucho, ¿ya? Entonces, eso puede pasar en vuelo, ¿ya? A lo mejor uno no tiene combustible para llegar, pero no sabe qué va a pasar allá, porque aquí estaban todos volando instrumentos, por lo tanto, ¿cierto? Estaba saturado el tema, todos pidiendo aterrizar rápido, el controlador está medio nervioso, entonces, eso es una emergencia, sin querer, o sin que haya sido culpa mía en realidad, nos metimos en esa emergencia, ¿ya? Entonces, meteorológicamente hablando, pueden pasar muchas cosas, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver algunas nomás, pero en realidad la gama de cosas es impredecible. Pero, ¿cómo en cierta medida yo, tengo un paliativo con esto? Es cuando yo planifico bien, ¿cierto? Saco mi meteorología, analizo qué es lo que hay, qué puede pasar, ¿cierto? Respecto a eso veo cuáles son las mejores horas para volar, para llegar. Respecto a eso veo cuáles son mis alternativas, ¿cierto? Si tengo mucho viento de frente, sería malo buscar una alternativa más allá, que esté al otro lado de mi destino, ¿cierto? Ojalá buscar una alternativa dentro de la ruta. O sea, más acá, cosa de volar menos. Pero si yo, por ejemplo, voy a Caldera, ¿cierto? Y pongo alternativa Antofagasta, no es bueno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque puedo tener un problema de combustible. Entonces, hay una variedad, una gama de posibilidades ya infinitas. Ok, ¿cuál es una de las condiciones que nos pueden llevar a una emergencia, ¿cierto? Las tormentas y cumulonimbus. Aquí en Chile son poco comunes las tormentas. Hay tormentas, y de hecho, en los últimos años, de hecho, han habido, ¿cómo se llama? Algunos tornados por acá, ¿cierto? Trombas marinas, que nunca habían ocurrido en Chile, ocurren, ya están ocurriendo. En el sur la otra vez montaban en una bahía cerca de Concepción, creo, habían trombas marinas. Y la tromba marina, ¿cierto? Es un huracán en el mar, ¿no? O sea, ¿cierto? Entonces, están ocurriendo, el cambio climático, me parece, está produciendo cosas que no se producían. Y ahí se veían los techos volando y la gente asustada porque esto era totalmente nuevo. Entonces, ¿cierto? Capaz que sí empiezan a entrar tormentas. En Estados Unidos las tormentas son pan de cada día en algunas áreas. Por ahí por Dallas, toda esa parte, ¿cierto? Y la tormenta, yo no le hice clase de meteorología, pero en meteorología uno ve que las tormentas, ¿cierto? Son por unas condiciones específicas, son corta duración, 1 hora, 1 hora y media, dejan la pelota así, ¿cierto? Con granizo y toda la cosa, pero son tormentas, por eso se caracterizan porque son cosas locales, no vienen asociadas a un frente, sino que tormentas, ¿cierto? Locales, ¿ya? Y con tremendos cúmulos y dejan la pelota y el viento alcanza aproximadamente 40 kilómetros y todos los alrededor que están alrededor pueden ser afectados, todas esas cosas que uno ve en meteorología. Entonces tormenta, aquí en Chile casi no hay, pero con este cambio y estas trombas marinas que se produjeron en verano, o en invierno, perdón, ahí yo ya estaría, ¿cierto?, cuestionando un poco que no haya tormenta. Y como un nimbo hay harto, ¿cierto?, por la orografía que tenemos y todas esas cosas, ¿ya? Entonces, esas tormentas tropicales, o sea, esas tormentas altiplánicas, son como los nimbos. Ojo que no son tormentas bolivianas, ¿eh? ¿Cierto? Son tormentas, ¿cierto?, altiplánicas. Entonces, ¿cierto?, el cumulonimbus o las tormentas puede ser un problema y un problema grave, ¿cierto?, para nuestro cuerpo, ¿eh? Se debe evitar volar en una tormenta, por supuesto, pero si yo tengo, ¿cierto?, información a través de mi análisis meteorológico que va a haber tormenta, obviamente que no voy. Cuando, yo ya no sé qué les conté, pero yo creo que les conté cuando veníamos de Foz de Iguazú una vez, ¿cierto? Cruzamos Argentina y de Argentina cruzamos para acá, y veníamos volando creo que a 210, y de repente yo empecé a escuchar que muchas aerolíneas argentinas se estaban desviando. Nosotros íbamos a Córdoba. En Córdoba parece que teníamos aterrizaje para combustible y poder volver, y escuchaba yo mucho, o a Mendoza, muchos aviones, ¿cierto?, desviándose, y nosotros vimos la meteo y no había nada.
Entonces yo llamé al centro de Seiza, parece que era, y le confirmé, me confirma, señor, situaciones, me dice, afirmativo, estamos siendo afectados por tormentas, ¿cierto?, de gran actividad y toda la cosa, con gran actividad eléctrica y todo, y tuvimos que enviarnos resistencia, ¿ya? Entonces, y yo vi la meteorología antes de salir y no estaban pronosticados ningún tipo de fenómeno mayor. Había, sí, nubosidad, pero no tormenta. Pero la tormenta se desarrolló de repente y empezaron a salir los aviones para todos lados, ¿ya? Entonces, entre ellos nosotros también. Y volamos, de hecho, un poquito, pienso yo, porque saltamos un poquito y se nos formó harto hielo y todo. Entonces, estas cosas de repente, la tormenta es impredecible, ¿ya? Por el sistema ahí que ustedes se supone que estudiaron en meteorología, ¿cierto? O la tormenta, o como un nimbus, o sea, sin importar la intensidad que tenga. O sea, se debe evitar porque uno no sabe hasta dónde pueden llegar, ¿ya? Pero hay situaciones en que no se advierten estas anomalías, ¿cierto? Y yo les dije la otra vez que de repente en nubes normales está metido al medio un cumulonimbus, ¿ya? Cuando está solo se ve, pues yo miro la cordillera y veo el tremendo cúmulo hacia arriba, pero a veces también hay nubosidad estratiforme que lo tapan, ¿ya? Y a veces salen por arriba, cuando uno vuela por arriba de esa nube, ahí ve que sale un tremendo cúmulo para arriba. Pero como uno vuela a niveles más bajos, va metido dentro de esas nubes y no lo ve. Tenía una foto re buena por ahí, la voy a poner. Entonces, ojo con los cúmulos nimbus, principalmente en Chile, las tormentas no tanto. Entonces, hay veces en que uno no puede evitarla, ¿ya? O está metido en una nube y no la ve. Entonces, por eso dice aquí, recuerde que antes del vuelo es obligación que la tripulación, ¿cierto?, obtenga el METAR, TAF y GAMET. En los EAR Report, ¿cierto?, son reportes aéreos, por supuesto, y yo no sé si está establecido por Aerovía, una M, pero yo me doy cuenta que todos los aviones comerciales cuando cruzan la cordillera, cuando yo estoy en la frecuencia, como que informan. Si ahorita le confirmo, estoy volando, no sé, a 330, temperatura menos 50 grados, tengo turbulencia moderada, entonces hay como que informan esas cosas más serias para el vuelo, y seguramente ahí hacen un informe, un análisis, y le reportan a los pilotos que van para allá, atento, un avión hace una hora reportó tal cosa, sobre todo cuando está mal, ¿ya? Pero a nivel nuestro, todavía, nosotros tenemos, a través de esto tenemos que determinar si está bueno o está mal. Las condiciones de una tormenta son bastante claras, ¿cierto? O de un cumulonimbus, lo que está pasando abajo es bastante claro. Se debe esperar que la turbulencia sea severa, ¿ya? Entonces los pilotos y pasajeros deben ajustar los cinturones de seguridad, además de asegurar los objetos sueltos en cabina. También les conté una vez a mí saltó una caja de herramientas en un avión y le pegó al techo. Una caja de herramientas adentro con de todo, o sea, esas que uno le cuesta, ¿cierto?, levantarla, y una vez una caja nos rompió el techo, porque saltó hasta el techo, y esas son metálicas, ¿cierto?, no está asegurada. Entonces, ante una posibilidad de entrar en un cúmulo, ¿cierto?, o tormenta, inmediatamente pasajeros abrochados y además todos los objetos sueltos amarran, ¿ya? Al entrar en la condición, primero hay que volar el avión, ¿ya? O sea, yo empiezo a saltar para todos lados con ráfagas bruscas, primero, ¿cierto?, hay que tomar el avión, ¿ya? Obviamente que uno se pone más nervioso, ¿cierto?, porque el avión suena, a veces el hielo que se desprende de la hélice golpea el fuselaje bastante fuerte, entonces aumenta la carga de trabajo y el estrés también, ¿ya? Entonces, al aumentar, ¿cierto?, esta carga de trabajo, también aumenta la concentración necesaria para hacer un buen cross-check y analizar. Y junto con hacer el cross-check y todo, uno va pensando qué está pasando, ¿cierto? Y pensando ya en algún tipo de acción. Tomar alguna acción ante alguna cosa mayor. Se recomienda, ¿cierto?, mantener el rumbo a través de la tormenta en vez de devolverse, ya que se minimiza el tiempo en su interior. Estamos hablando de tormenta, ¿cierto? La tormenta media local, no es una cosa por frente, sino que es un problema local. Entonces, si yo me meto en la tormenta, es mejor seguir y pasarla que devolverse. ¿Por qué? Porque además, ¿cierto?, en los virajes uno incrementa el esfuerzo estructural de la aeronave. Entonces, en un viraje medio brusco lo puede agarrar una ráfaga más encima y va a tener otro problema ahí, ¿cierto?, de problema estructural. Entonces, a veces es mejor recomendable, ¿cierto?, pasarla rápido que tratar de devolverse, ¿ya? Pero todo esto es por el criterio del piloto, ¿ya? Reduzca la potencia para la velocidad recomendada para penetración en aire turbulento, o sea, la velocidad de maniobra, establecida en el manual del avión. ¿Se acuerdan? O creo que yo les conté lo que es la velocidad de maniobra, qué significa? ¿Por qué nosotros, por ejemplo, ¿alguno me puede decir cuál es la velocidad de maniobra del 172? ¿Alguien se acuerda?
105 para 2.550 libras. Ya. Supongamos que 105 nudos, perfecto, muchas gracias. ¿Por qué yo reduzco la velocidad a 105 nudos? ¿Qué significa la velocidad de maniobra? ¿Alguien tiene alguna, si es que no lo hemos conversado antes, me parece que sí, pero ¿alguien tiene alguna noción por qué hay una velocidad de maniobra? ¿Y qué significa estar Es sobre? una velocidad, profe, que se usa de referencia para no sobreforzar la estructura del avión en cuanto a, si no me equivoco, es en zonas turbulentas y para hacer maniobras. Ya, perfecto, bien. Sí, sí, el concepto, la filosofía es así. ¿Y en la práctica qué significa ir sobre 105 y bajo 105? Que en aires turbulentos puede llegar a sobreforzar la estructura y no es una velocidad segura para hacer Claro, maniobras ni para andar en aires turbulentos. eso es. Perfecto, muy bien. Si uno centraliza eso, ¿cierto? La estructura y todo, mire, atento con esto. Esto es lo dicen los manuales, ¿eh? Por si acaso, yo nunca he sobrepasado ni me ha pasado nada. Se supone que en este caso del 172 sobre 105 nudos, ¿cierto? Si el avión, porque las turbulencias son ráfagas, ¿cierto? Por ejemplo, si viene una ráfaga brusca de abajo hacia arriba y me levanta el avión, es como si yo pegara un cañazo brusco hacia arriba. Entonces, se supone que sobre 105 nudos en este avión, cuando pase eso, el avión se va a desarmar primero, ¿cierto? Y hasta luego. Bajo 105 nudos, si pasa eso, se supone que el avión se estolea primero antes de desarmarse. ¿Ya? Entonces el stall me va a producir, ¿cierto?, la caída y todo del avión y va a evitar que haya un problema estructural mayor. Entonces, esa, según los manuales, ¿cierto?, esa es la diferencia práctica de ir sobre la velocidad sobre la velocidad, ¿cierto?, de maniobra y bajo, ¿ya? Si estoy bajo, con una ráfaga brusca de componentes distintas, me voy a estolear primero y después podría desarmarse el avión, no sé. Sobre esa velocidad se me va a desarmar el avión primero. Y después se va a tolerar cuando haya un pedazo de avión hacia abajo. ¿Ya? Entonces eso es la práctica. Por eso, cuando yo empiezo a saltar o preveo, ¿cierto?, que viene algo, inmediatamente hay que reducir la velocidad bajo la velocidad de maniobra. Por si lo agarra una ráfaga, ¿cierto?, y no lo deje en mala condición. ¿Ok? Si quieren ustedes averiguar un poquito más de eso, pero eso es lo que yo he leído en los manuales y todo respecto a la velocidad de maniobra. Y cada avión tiene una velocidad de maniobra. ¿Cuál es el problema? Que, por ejemplo, en nuestro avión, la velocidad de maniobra está muy cerca de la velocidad normal, ¿cierto? Porque la velocidad normal de vuelo son 100 nudos, 95 nudos, 105 nudos. El problema es que en aviones más grandes, la diferencia entre la velocidad de maniobra y la velocidad normal de vuelo es muy grande. Entonces, si uno no reacciona rápido, no alcanza a reducir, ¿cierto? Y se mete y empieza a saltar y una ráfaga lo puede botar. ¿Ya? Entonces, nuestro avión, basta que yo reduzca un poquito la potencia y va a llegar al tiro 105 y de hecho, a lo mejor, si está muy complicado, le bajo un poquito el flap, no más carepalo y va a frenar. Pero en aviones grandes es más complicado, ¿cierto?, llegar rápido a la velocidad de maniobra. Aviones grandes también tienen freno picada, que ayuda bastante. En caso de aumento de la turbulencia, ¿cierto?, yo ya veo turbulencia, estoy medio preocupado, pero de repente empieza turbulencia mucho más brusca, obviamente que desconectamos el piloto automático. Obviamente, si es que estamos hablando con él, ¿ya? Y ojo aquí, mantenemos la actitud dentro de lo posible, ojo, permitiendo fluctuaciones de velocidad y actitud. O sea, no peleando, ¿cierto?, para mantener la velocidad peleando en el avión, sino que dejar que el avión, ¿cierto?, pierda un poco de altitud según la ráfaga que estamos agarrando, ¿ya? Porque si yo la contrarresto muy brusco, puedo producir sobreesfuerzo en los planos. Entonces dice, oye, pero controla la altitud. No, no, déjalo que baile nomás, déjalo que baile con la ráfaga. Por supuesto, no, baile 1000 pies para arriba y 3000 pies para abajo. Pero hay turbulencia que es, ¿cierto?, intermitente hacia arriba y hacia abajo. Entonces la idea es no ir peleando, ¿cierto?, con los controles, sino que dejar, si no es, obviamente, si no es peligroso porque estoy volando, no sé, 4000, 5000 pies sobre la mínima de la aerovía, no va a ser peligroso, ¿cierto?, y dejarlo un poco que fluctúe con la misma turbulencia, o sea, dejarse llevar en el fondo, ¿ya? Pero obviamente dentro de un rango, ¿ya? Esto es re importante porque si yo voy peleando ahí por mantener la altura, de hecho me va a costar mucho mantenerla porque ustedes no creo que se hayan metido en turbulencia moderada o más extrema, ¿cierto? Ustedes seguramente han sentido turbulencia ¿cómo se llama?, muy suave, pero hay turbulencia brusca, o sea, uno se asusta, de hecho, ¿ya? Se asusta porque dice, oye, ojalá que aguante esta cuestión, porque si no, ¿ya? Entonces, si pasa eso, un poquito moderada, extrema, hay que dejar un poquito que el avión, ¿cierto?, se mueva con la misma turbulencia, o sea, dejarse llegar. Conecte lo antes posible el sistema antihielo y de hielo, porque si estamos metidos en una nube, lo más probable, ¿cierto?, que podría tener hielo, ¿cierto?, según corresponde, conecte el aire caliente al carburador si cuenta con él. O sea, estamos previniendo una formación de hielo
tanto en el carburador como en el avión mismo. ¿Cuál es la diferencia de hielo y antihielo? ¿Alguien sabe? Que uno evita que se forme y el otro lo deshace. Claro, claro. Uno evita, ¿cierto?, que se forme, ¿cierto? Y claro, el otro cuando ya está formado lo bota. ¿Cuál podría ser un sistema de antihielo? Como lo que tiene el tubo pitot. Claro, el pitot de antihielo siempre y cuando lo conecte cuando corresponde. Claro, yo por ejemplo digo, preveo, ¿cierto?, meter una nube. Acuérdense que no está escrito así, pero yo se lo recomiendo. ¿Ah? Cada vez que me meto en nubes, conectar el sistema de tubo pitot. Tú dices, no, que hay que conectarlo cuando estamos menos 2 grados, o sea, menos entre 3 grados para abajo, ¿cierto? De 3, 2, 1, menos 1, hay que conectarlo. O sea, humedad visible y temperatura, alguna incluso bajo cero. No le digo yo. El concepto es, ¿cierto? Cada vez que me meto una nube, conectar el tubo pitot. Porque de repente por efecto Bernoulli puede, ¿cierto? Bernoulli, ¿cierto?, que acelera el viento por algún motivo, puede bajar mucho la temperatura y se me puede congelar. Entonces yo también, un manual muy bueno para el americano, encontré eso y a partir de ese momento yo ahora cada vez que meto una nube, lo conecto igual. ¿Ya? Total, no se va a quemar, estamos volando, así que tiene aire de refrigeración de frente, pero uno evita el tema. ¿Ya? Entonces, efectivamente el tubo pitot es antihielo. ¿Ya? ¿Y cuál es un sistema de hielo? Podría ser. ¿Qué? Hay, ¿Ah? hay unas como estructuras que están a veces en los bordes de ataque que se inflan, ¿o no? Eso, ¿cómo se llaman esas estructuras? Ya, No tengo idea. se llaman botas, ¿ya? Pero aquí que, por ejemplo, a mí las botas son comunes para volar, ¿cierto? Yo, bueno, sé que ustedes no las conocen todas, pero son botas. Pero ¿cuál es el tema? Que siempre dice, ¿cómo están las botas antihielo? Y yo digo, ojo, no son botas antihielo, son botas de deshielo, porque yo activo la bota cuando tengo hielo. Si no tengo hielo, ¿para qué voy a activar la bota? ¿Ya? Y esas botas, para que ustedes sepan, van en los bordes de ataque. Normalmente los aviones que tienen, uno mira un ala del color que sea, y el borde de ataque es negro. Entonces va en el borde de ataque y va en el borde de ataque del empenaje también, de la parte del estabilizador horizontal. El Y también Cheyenne van... tiene eso, ¿cierto? ¿Ah? El Cheyenne tiene Sí, eso. claro, tiene el sistema antihielo, sí. Y también tienen la hélice. Cuando la hélice también, del color que sea la hélice, tienen el borde de ataque negro, son botas antihielo. Pero ¿cómo puedo yo energizar las botas antihielo? Porque van girando, ¿cómo lo va a tirar ahí? Porque, perdón, en las botas de deshielo de los aviones están conectadas, ¿cierto?, a un sistema de neumático que se llama, de presión neumática. Entonces, cuando yo conecto el sistema antihielo, porque está formando hielo, este aire neumático en forma secuencial, por un timer, infla las botas, que son como guatitas, no es una bota gigante, sino que son como puras guatitas con listoncitos. Entonces se infla, quebra el hielo, se contraen, ¿cierto? Se desinflan y el hielo se cae, porque como se quebró, ¿cierto? Se cae. Así funciona. Pero a la hélice, ¿cómo le doy aire yo si esta cuestión va girando? ¿A alguien se le ocurre, no? No puede llevar una manguera, ¿cierto? Porque o va girando. ¿A alguien se le ocurre cómo podría ser el sistema de hielo de las hélices? Con distintos pasos. No, mire, no son neumáticas. Neumáticas se refiere a aire neumático, son por electricidad. Se calientan las palas, igual que el defroster de un parabrisas. Entonces, va detrás de la hélice del cono, va un plato, y en ese plato hacen contacto unos terminales, que están fijos, por supuesto, no van girando con la hélice, pero al tener contacto con el plato, energizan ese plato y ese plato le entrega calefacción a la hélice, ¿ya? Pero no son neumáticas, sino que son... Yo le digo eso porque en un momento determinado dije, ¿cómo funciona la hélice? La hélice va girando, no puede un cable ir girando con la hélice. Y no es un contacto con un plato. Entonces, esos terminales hacen contacto con el plato, lo energizan y el plato le entrega energía a las botas, ¿ya? El problema en las botas es que, como le dije antes, como van girando, y cuando tienen hielo uno lo conecta con hielo. No son antihielo, son de hielo. Entonces, ¿cierto? Yo la conecto y el hielo empieza a soltarse porque se empieza a calentar por debajo, y el hielo son pedazos de hielo grandes, y chocan con el fuselaje, como va girando, una de las dos hélices va girando, ¿cierto?, hacia el avión. Entonces, ¿qué pasa? Que los golpes son
brusquísimo, de hecho uno se asusta, es como que alguien tira una piedra, pero con toda la fuerza y el avión, por lo menos el Cheyenne, tiene unas bandas ahí que se van cambiando cada cierto tiempo, que pareciera que es parte de la lata que tiene, pero no, son como unas bandas medias de goma, donde, cierto, ahí si ha volado mucho en hielo con ese problema, va a venir esa cuestión un poco abollada, y se pueden cambiar. De hecho, tienen tornillos para soltarlo, ¿cierto? Y se cambia. ¿Ya? Entonces, acuérdense, el sistema antihielo es anti y de hielo. Entonces, pero ustedes van a montar, oye, este avión tiene, sí, estas son las botas antihielo, hay un problema de palabras, o sea, el pensamiento es lo mismo, ¿cierto? No sabe a qué se refiere, pero no se llaman de antihielo, se llaman de deshielo, ¿ya? Creo que en la parte meteorología en hielo, que yo no dice meteorología a usted, ahí tengo una foto de aviones con botas de hielo. A fin de prevenir el efecto luminoso de los rayos en vuelo nocturno, al meterme, cierto, una tormenta como un nimbus, lo que podría cegar a los pilotos. De hecho, han llegado relámpagos de repente volando y uno queda, pero millones de puntos en los ojos, ¿ya? Para evitar un poco eso y para minimizar el problema, hay que conectar las luces de cabina en máxima intensidad, o sea, la máxima cantidad de luz dentro de la cabina. Concéntrese en los instrumentos y evite la tendencia a mirar hacia afuera. Evidentemente, ¿cierto? Si estoy con un rayo y la tendencia a mirar, ¿cierto? Porque obviamente, pero hay que evitarlo porque puede tener un problema serio de visión y quedar ahí porque cuando uno muere de noche, acuérdense, la pupila se achica, ¿cierto? Y los bastoncitos, todas esas cosas que se supone que les pasaron ahí en fisiología, todas esas cosas, todo un sistema del ojo. Para la noche, ¿cierto? Por hecho uno tiene que ambientarse 30 minutos antes en un lugar medio oscuro, con luz roja, para poder volar nocturno y tener la vista acondicionada. Entonces basta que se prenda una luz fuerte y se echa a perder todo ese acondicionamiento. Entonces, si yo estoy volando en nubes, ¿cierto? Con rayos o con relámpagos, lo peor que puede hacer uno es mirar para afuera, porque puede quedar incluso, no ciego, pero con miles de puntos y no podría tener un problema de lectura de instrumentos y estas cosas. Y entonces se trata de evitar eso, y si hay mucho, hay que prender la luz de cabina caretal uno más, ¿cierto? Preferir que esté con las luces de cabina, a que esté con esa tremenda luz afuera y le pueda producir un problema de formación de hielo. Esta es una foto que tomé yo, esta es del avión El Cheyenne, y estaba metido en hielo. Así ahí, de hecho, aquí parece que fuera resbaladizo, y no, esto es duro, eso son como guatitas, pero duro, uno mira más afuera y un hielo compacto, ¿cierto? De hecho, uno sale condicionado de hielo y esto cuesta que salga. Aquí, si ustedes dicen, bueno, pero ¿y si hubiese llegado con este hielo abajo, cómo aterrizo? Lo que pasa es que me parece que esta es una ruta larga, y para no llevar, ¿cierto?, el sistema de calefacción al parabrisas, lo llevábamos desconectado. Han entendido que faltaban un par de horas para llegar todavía. ¿Por qué? Porque el sistema de calefacción al parabrisas, en todos los aviones que yo conozco por lo menos, tiene dos problemas. Primero, se atrae al compás magnético. También creo que les conté. Yo, por ejemplo, estoy volando al 180, conecto que está acá arriba, ¿cierto?, el calor al parabrisas, y el compás magnético se va al 150, por ejemplo. ¿Ya? ¿Se acuerdan los errores del compás magnético de desviación? Que campos magnéticos interiores del avión atraen a la aguja. Aquí es lo mismo, ¿cierto? El campo magnético de estos que es eléctrico que está al lado, tienen un problema. Entonces, no es bueno conectarlo, o si lo conecta, estar muy consciente de que lo que entrega el compás magnético no está haciendo. O sea, para leer el compás magnético hay que cortar el aire al parabrisas. Eso uno. Y segundo, que consumen mucho energía. Entonces, para no arriesgarse a tener un problema, ¿cierto? Un cortocircuito o que salte un circuit breaker. Entonces, en este caso, en forma voluntaria y consciente, nosotros no llevábamos el aire, ¿cierto?, la calefacción al parabrisas. Evidentemente, uno lo conecta una media hora antes de llegar para que tenga tiempo para salirse, ¿cierto? Y esto es ahí nomás, es un pedacito aquí. No es todo el parabrisas que se descongela, es un cuadrado, ¿cierto?, a la altura de la vista del piloto, ¿ya?, donde uno puede mirar para afuera, no es completo. Entonces uno de repente ya está aproximando ya la pista y todavía va con hielo arriba y hielo abajo, ¿ya? Y los dos tienen lo mismo. Entonces, como digo, esta es una foto del Cheyenne que vuelve. Formación de hielo, entonces, obviamente que es un riesgo bastante grande, ¿ya? También en meteorología, cuando vemos el módulo de hielo, uno ve que el hielo produce varios problemas, no solamente, ¿cierto?, cubre la visión. El hielo, por ejemplo, es peso. Cada kilo de hielo es un kilo de peso. Entonces el avión, ¿cierto?, empieza a cargar hielo y en un momento determinado va con hartos kilos más. Lo que me va a afectar, por supuesto, en el rendimiento, si voy con mucho más peso. Si me pilla turbulencia,
obviamente que me va a complicar más todavía porque voy con más peso, ¿ya? Esa es una de las consecuencias del hielo, ¿cierto? Que es peso, ¿ya? No es, se lo está formando hielo, ¿no? Aquí en el parabrisas, si yo junto eso, ¿cuánto habrá? ¿Unos 2 kilos de hielo? Más o menos entre los dos parabrisas o más. Imagínense un ala que mide, no sé, por 11 metros. Uf, la cantidad de peso que hay ahí. Segundo, ¿cierto? El hielo, como ustedes ya saben, aerodinámicamente hablando, deforma el perfil, ¿ya? No lo va a poner cuadrado probablemente, pero va a haber problema ahí. Va a haber problema, ¿cierto? Porque el perfil, que le dije otra vez, uno pone una latita o una tapa de Coca-Cola y eso va a producir un efecto aerodinámico. Entonces aquí, ¿cierto? El hielo podría producir un efecto aerodinámico. Y además de aerodinámico, ¿cierto? Cuando hay hielo, claro que ese hielo blanco, súper compacto y es transparente, también produce un problema en la capa límite. La capa límite, que es la que mantiene el avión volando, que es del grosor de una hoja de papel y todas esas cosas, también tiene problemas, ¿cierto?, para afirmarse en el ala. También el hielo produce problemas, ¿cierto?, en las comunicaciones. ¿Por qué? Porque se forma hielo en la antena. Entonces, se fijan que el hielo no solamente, tengo hielo y no, el hielo es complicado, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son algunas recomendaciones cuando yo vuelo en hielo? Primero, ¿cierto? Una apropiada planificación de vuelo incluye obtener información de niveles de engelamiento. ¿Se acuerdan ustedes? De repente me leían el GAMET, ¿cierto? Frozen level, tal. Y la idea también que ustedes dijeran, estamos volando, por ejemplo, a 7000 pies, tenemos viento de 350 con 15 nudos, positivo 3. Atento, aquí estamos atentos como tripulación porque estamos muy cerca, ¿cierto?, de cero, y se supone que el hielo se forma de 5 grados hacia abajo. Entonces, estamos atentos a la formación de hielo porque vamos a andar muy cerca de la condición ideal para formar hielo. Entonces, esas son las cosas que ustedes tendrían que haber hablado también un poquito, ¿ya? Entonces, yo elijo mi nivel de vuelo dependiendo de dónde está el frozen level. A pesar de que el avión cuenta con sistemas de antihielo y deshielo, ¿cierto?, esto no nos autoriza a operar indefinidamente en estas condiciones. Entonces, aquí yo debo reconocer, hidalgamente, que de repente uno forma hielo y sigue volando nomás. Va en ruta, ya todas dicen, no, si tenemos antihielo. Pero ojo que el antihielo no es como para volar todo el día en hielo, ¿ya? Entonces, el sistema antihielo de hielo da tiempo al piloto para salir de la condición. O sea, hay que tratar de salir de la condición de hielo. ¿Por qué? Porque puede que más adelante esté más complicado, haya hielo moderado a extremo. Entonces, ¿cierto? Uno forma hielo y lo que pasa es que aquí en Chile nosotros somos privilegiados un poquito porque no tenemos una meteorología tan complicada. En Estados Unidos, en algunas partes de Estados Unidos, es complicadísimo, bueno, complicadísimo, porque tienen tormenta, tienen cumulonimbus que llegan hasta Marte, ¿cierto? Tienen huracanes, tienen nubes con hielo, pero que el avión prácticamente no se afirma en vuelo. Entonces, en Chile, como tenemos harto mar, y ustedes saben que el mar, ¿cierto? Eso se ve en meteorología también, el mar regula un poquito las temperaturas y todas esas cosas, por eso Chile tiene ciertas temperaturas muy, muy similares, ya entre noche y día, entre invierno y verano. De repente entre invierno y verano puede haber una diferencia, ¿cierto?, entre temperatura máxima y mínima, no sé, de 15 grados, ¿cierto?, 20 grados, pero en Estados Unidos no. Hay temperatura de 40 grados y en invierno pueden haber, no sé, menos 10, menos 15, menos 20. ¿Ya? El sistema, lugares más al interior de Estados Unidos, de más terreno, digamos, no cerca del agua, ¿ya? Entonces, el sistema antihielo, ojo, que no porque tengamos antihielo, no, vamos nomás, no, pero yo debo reconocer que yo lo hago, porque estamos viviendo acá, digamos, pero en otros países no hay llegar y ya. Entonces, la idea es cierto que el sistema antihielo de hielo nos ayude a buscar una buena alternativa y tratar de salir de esas condiciones. La detección temprana de la formación de hielo, o sea, yo me doy cuenta, ¿cierto?, lo antes posible que se está formando para tomarse, ¿cierto? Entonces, la detección temprana, rápida, a veces se dificulta durante el vuelo nocturno. Por supuesto, ¿cierto?, porque voy volando de noche, no veo la ala, no veo nada, ¿ya? Entonces, utilice la luz de inspección de ala. Esta es una luz que está en los motores, por ejemplo, el avión que vuelo yo, está el motor en cada una de las alas, y por la parte exterior de la carcasa del motor hay una luz. Y en la cabina, ¿cierto?, dice inspección de ala en inglés. Uno la prende, se prenden esas luces y me iluminan el ala por encima. Y ahí yo puedo detectar el hielo. Pero no se ve el hielo así tan hielo, sino que se ven puras puntitos de colores, de luminosos, digamos. ¿Ah? De color blanco, de color de la luz. Y igual como cuando se ve un vidrio que está con hielo.
Entonces ahí uno, ¿cierto?, toma una acción. En este manual americano, dice, ¿cierto?, utiliza luz de inspección de alas o las luces estroboscópicas, y yo creo que no. Yo creo que las luces estroboscópicas no. ¿Por qué? Porque no puede haber peor idea que meterse en una nube y prender la luz estroboscópica. Porque ahí sí que se van a desorientar. ¿Por qué? Porque ustedes están volando, ¿cierto?, de noche, y de repente prenden la luz, y la luz se ilumina así como un destello de carabinero más o menos, y se ilumina la nube completa. Si tiene hielo, hay en el ambiente partículas de hielo o nieve, y esas partículas de hielo o nieve también se iluminan, y es como la guerra de las galaxias cuando agarran velocidad ultra rápida. ¿Han visto la guerra de las galaxias cuando ponen velocidad de no sé qué cosa y parte la nave y cruza? Y yo, me ha pasado, no es que me ha contado, me ha pasado. Entonces yo recomendaría por ningún motivo prender la luz estroboscópica, por ningún motivo. Porque además la luz es intermitente, se prende y se apaga, entonces no va a alcanzar a ver nada. Pero ojo, no es recomendable taxiar de noche o meterse en una nube con la luz estroboscópica encendida. O las luces de navegación, ¿cierto?, que son estroboscópicas, encendidas. No sé si a usted otro curso le conté, un amigo me mandó un video donde están volando metido en una nube y el avión a todo trapo, con pantalla, con piloto automático, todo. Un avión jet. Y me dice, compadre, mira, aquí estamos volando, y son como 10 minutos de vuelo. Y yo miraba ahí, cierto, bonito, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que llevan la luz estroboscópica encendida. Entonces, como estaban filmando el panel, se veía afuera cómo se prendía y se apagaba la nube. Pero fuerte, la luz estroboscópica es bastante fuerte. En la noche, de hecho, uno la prende y se ilumina bastante. Y entré en duda de decirle, dije, no, me mandan buena onda, le estoy haciendo ¿cómo se llama? Un comentario negativo. Y tenía duda de decirlo o no. Porque igual es penca, porque chuta, le mando una cuestión para que se entretenga y me está criticando. Y así muy suavemente le dije, mira, oye, bonito el video, se ve la pantalla ahí, toda la onda y para afuera y todo. Pero te puedo comentar, pero no lo veis mal, por favor, es solamente un consejo cierto práctico que te puede ayudar, alguna que no te busque algún problema con él, por supuesto. ¿No? Y le dije de lo más que pude. Dije, mira, está todo bien, maravilloso tu vuelo, pero ojo con la luz estroboscópica porque eso desorienta. Y él dijo, eso no, tenías razón, menos mal que lo tomó en buena. Tenías razón, me dijo, no. ¿Por qué? Porque yo me he desorientado a la luz estroboscópica. O las luces de navegación, cierto que son también estroboscópicas. Así que esto yo lo puse en rojo como que, ojo, ahí yo no estoy de acuerdo. La luz estroboscópica no hay que prenderla para chequear el hielo. ¿Ah? Si tengo luces de inspección de alas, por supuesto, inspección de alas no. Pero ¿por qué también no esto? Porque, ojo, la primera parte donde se forma, perdón, no donde se forma, la primera parte donde yo detecto el hielo, y de hecho cuando se está empezando a formar, ¿en qué parte del avión es? ¿Dónde ven ustedes que puede ser? ¿Están ahí todavía? Sí, profe, en la zona de como contacto, ¿no? Borde de ataque. Claro, pero yo no lo veo. Mire, ojo, gracias. En la primera parte donde yo detecto el hielo es en el parabrisas. Y si tengo limpia parabrisas, mejor todavía porque se forma en las patitas. Uno va volando y de repente dice, oh, estamos formando hielo, cuando recién hay 1 milímetro de hielo. ¿Ya? Entonces, si voy volando de noche, yo puedo con la misma linterna alumbrar cierto el vidrio y veo el hielo. No es necesario que vea las alas. Entonces, con la luz de inspección de alas, más la posibilidad de ver el hielo cierto aquí, no tengo para qué prender la luz estroboscópica. O sea, ni una posibilidad. ¿Ya? Para verificar acumulación de hielo en las alas. A la primera indicación de acumulación de hielo, abandone lo antes posible estas condiciones. ¿Ok? Ya vamos a llegar aquí nomás y nos vemos en cuarto de hora más a las 10 para seguir con la clase. ¿Le parece? Ok, profe, nos vemos. Ya, muchas gracias. Hola, profe. Cuídense. Chao, chao. Ujú. Chao.